Bien. Lo que se ha planificado para hoy es netamente seguir con la fase de diseño en cuanto a los diferentes modelos a nivel de diagramación de procesos que ustedes están desarrollando con el modelo de negocio, proyecto o servicios que estén creando en la fase 1 que plasmaron con la plantilla de visión o análisis. Dentro de los diferentes diagramas o modelos que se deben tomar en cuenta para que el usuario a quien va dirigido la idea pueda entender cómo se distribuye los puntos o soluciones en cada etapa. Para eso existen los diagramas de proceso dentro de UML. ¿Qué es UML? Un lenguaje de modelado unificado, o traducido un lenguaje para modelamiento a nivel de procesos de un problema. ¿Ya? No solo es orientado para software, sino para todo tipo de proyecto tecnológico. ¿Okay? De los cuales tenemos el diagrama de procesos. El diagrama de procesos básicamente nos ayuda a la organización y la comprensión de cómo se desarrollan los procesos y actividades, al tiempo que constituyen el primer paso para mejorar las prácticas organizacionales, de los cuales vamos a contener estos símbolos que se utilizan dentro del desarrollo de un diagrama de proceso. Tenemos el símbolo como un elixir, un círculo, pero algo bordeado. Óvalo, ¿no? Un óvalo, donde significa, es el símbolo terminal, o inicio o terminación del proceso. ¿Ok? Inicio o terminación del flujo del proceso. Luego tenemos un triángulo, un rectángulo un poco invertido. ¿Qué significa decisión? Señala un punto en el flujo donde se produce una bifurcación del tipo sí, no. Básicamente, recuerden que en todo proceso hay restricciones, ¿verdad? Restricciones o validaciones que se debe cumplir previamente para que conlleve el resultado de un proceso. Eso se lo representa mediante este símbolo. Este símbolo de aquí, que lo ven que es como una hoja entrecortada, múltiple, se denomina multidocumento. Refiere a un conjunto de documentos, por ejemplo, un expediente. Es decir, si en una parte del proceso que ustedes estén desarrollando necesitan mostrar resultados a nivel documental, se lo puede especificar con ese símbolo. Este cuadrado se denomina conector de un proceso. ¿Okay? Básicamente hace referencia a la conexión o enlace con otro proceso con el que continúa el diagrama. Se puede utilizar esto, por lo general se utilizan estas flechas, líneas de flujo, que es la que yo utilizo, son líneas de flujo, donde se especifica el proceso 1 se relaciona con el proceso 2 y el 2 con el proceso 3. ¿Okay? Esto de aquí es más orientado a software. Esto podrían utilizar las personas que van a crear una aplicación a nivel del proyecto PIS y van a documentar, donde ustedes van a tener una base de datos, es decir, que luego de culminado un proceso, se debe guardar el resultado de ese proceso en una base de datos. Esto es más que nada lo que se orienta el proyecto tecnológico a software. Ingeniero, una pregunta, ese base de datos también se puede utilizar como MySQL, creo, ¿verdad? Claro, MySQL, SQL, son motores de base de datos. Este de aquí hace referencia a la actividad, es decir, luego de hacer algo, ¿qué voy a hacer después? Ejemplo, para yo peinarme, para el proceso de peinado de una persona, ¿qué es lo primero que debe hacer? Tomar un fijador, ¿verdad? O lo que vaya a utilizar. Segundo, frotarse en las manos. Tercero, frotarse el cabello con el gel o el fijador. Cuarto, agarrar la peinilla o cepillo, lo que depende de la actividad que va a hacer. Y quinto, peinarse. Ese sería el proceso. Y pueden poner más el detalle. Sexto, visualizarse en el espejo. ¿Ya? Ese sería el proceso, algo más básico de conocimiento general para que relacionen a qué se refiere la actividad. Es básicamente la acción que hace en cada proceso dentro del problema o del caso. En este caso, el proceso de peinarse de una persona. Documento. Básicamente es algo muy similar al de aquí, pero aquí hace referencia si dentro del proceso ustedes requieren que los actores ingresen algo, se me ocurre. Para el proceso de matriculación de un estudiante a una entidad educativa. Antes le va a requerir documentos del aspirante o del estudiante, entonces se refería a un documento, ¿no? Se lo referencia con este símbolo, si dentro del problema va a utilizar o va a requerir documentos previos para llegar a la consecución del resultado del proceso.
Inspección o firma, aplicado en aquellas acciones que requieren de supervisión. Es muy poco usado el de aquí. Archivo se utiliza para reflejar la acción de un archivo de un documento. Quiere decir si ese documento, así como el proceso de matriculación que le pide al aspirante documentos, ya sea, no sé, hoja de vida o una ficha de inscripción, esos documentos van a archivarse. Entonces se debe especificar que primero se pide con este gráfico el documento, los documentos personales y luego se relaciona con este símbolo porque va a archivarse. Pero el de ustedes no, porque la mayoría de proyectos tecnológicos no se orientan a software y por lo general vamos a utilizar iniciación o finalización, actividad o proceso, decisión, base de datos no, creo que hay unos que son de software, creo que vi, y líneas de flujo. Y quizás el de aquí, o el de aquí, donde presentamos una información o un resultado de algún proceso, ¿no? Ahora, pero diagramar un proceso, descomponiendo el problema, va algo más allá. No solo de establecer mediante símbolos qué debo hacer en cada etapa, sino representar de una forma visual los procesos y subprocesos. Si se dan cuenta, una forma que cualquier usuario puede interpretar con un lenguaje formal, lo que permite obtener una información preliminar sobre la amplitud de los mismos, sus tiempos y las de sus actividades. La representación gráfica mediante el flujo gamma facilita el análisis, uno de cuyos objetivos es la descomposición de los procesos de trabajo en actividades discretas. Aquí ya se va conectando con otro tipo de diagrama, que es el diagrama de actividad. Primero, en el diseño de un proyecto tecnológico a nivel, utilizando UML, se definen los procesos y cómo van a estar establecidos en cuanto al orden jerárquico. Luego que yo tengo claro qué procesos tengo que hacer previamente para proponer una posible solución del problema, tengo que establecer ahora cuáles son las actividades. Es decir, este proceso, ¿quién lo va a hacer? El mismo caso de cuando el proceso o el problema de peinarse una persona. ¿Quién va a hacer ese proceso? El usuario o la persona que va a peinarse. Pero si hay un caso donde usted es un peluquero, usted sabe que debe cortar el pelo. Pero ¿quién lo hace eso? El peluquero, porque el usuario recibe ese proceso. Entonces ahí se delegan actividades. ¿Eso dónde se establece? En el diagrama de actividades. Entonces, ingeniero, ¿cuál sería la diferencia principal entre proceso y actividad? Que en el diagrama de procesos tú especificas, como el mismo caso, establezca el proceso de un peluquero al cortar el pelo. ¿Ya? ¿Cuáles serían los procesos? Primero, no sé, depende, hagámoslo más simple. Primero, el peluquero, ¿qué hace? Le pone la cobija para que no le caigan los residuos en el cuerpo, ¿no? Primero. Segundo, puede ser que un peluquero lo peine o lo suelte el cabello, depende, no le seque. Ya puede poner, le peina el cabello, ¿no? Para arreglarlo. Tercero, coge la tijera. O sea, tiene que detallar los pasos. Estamos hablando solo del proceso. Cuarto, corta. Quinto, puede ser, saltémonos cuando ya le pasa la máquina, todo eso. Quinto, pone fijador. Sexto, peina. Y séptimo, concluye el proceso, ¿no? Fin del proceso. Estarían los siete procesos que se hace el peluquero para cortar el pelo a una persona. Ahora, en la actividad se establece quién hace qué cosa y quién recibe qué proceso. El proceso de cortar, perdón, el proceso de peinar, el proceso de ponerle la cobija para que no le caiga residuos de cabello al hombre, ¿quién hace eso? ¿El peluquero o el usuario? El El peluquero. peluquero. El peluquero, muy bien. Paso 1, tú delegas ese proceso en el diagrama de actividad, ¿quién lo hace? ¿Sí me entendió ahora sí? O sea, esa actividad, ¿quién hace ese proceso? Eso es el diagrama de actividad. Se sigue la secuencia de la actividad, ¿quién hace el proceso? ¿Ya? Nosotros. Y en el diagrama de secuencia es básicamente una, eso ya vamos más adelante porque tengo que especificar bien esto para no irnos tan a fondo. Para quedar claro, en el diagrama de procesos es una representación visual de los procesos y subprocesos de un problema, nada más. Aquí no se establece quién lo hace, ni en qué momento lo hace, y luego de qué proceso lo hace. Eso no, eso se establece más adelante. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer el proceso, uno por cuestión de tiempo, un proceso sencillo, pero antes todos van a abrir Visio. Las personas que no tienen instalado Visio, no hay ningún problema, pueden hacerlo en su cuaderno, porque solo vamos a hacer una representación gráfica. Abren Visio, todos, y los espero hasta que lo abran, ¿ya? Con esa misma idea. Abren Visio, y lo primero que deben hacer es crear un nuevo proyecto, o crear un nuevo modelo o diagrama.
¿Ok? Desde un inicio les aparecen los modelos principales que se utilicen. Voy a desplazarme y voy a buscar, me voy a la categoría software, ¿ok? No, puede ser, ya principal ya estaba el diagrama, creo que estaba aquí mismo. ¿Ok? Va a seleccionar el que dice diagrama de flujo básico. No sé si ya les apareció. Diagrama de flujo básico. Ya. ¿Ok? Selecciona diagrama de flujo básico, diagrama de proceso. ¿Ok? Lo importante es que estén los símbolos que ven aquí, que son los que vamos a utilizar. Selecciono. Luego me da algunas plantillas. Pueden seleccionar el que les aparezca según la versión, o si tienen la misma versión, seleccionan el segundo. O pueden seleccionar el que les dé alguna plantilla ya por defecto. Si se dan cuenta, aquí tenemos la representación de un diagrama de proceso a nivel de flujos, con los símbolos que se explicó aquí. Si se dio cuenta, tenemos el inicialización, las actividades, decisiones, y eso tenemos aquí, ¿no? Inicio, decisiones, actividades, fin de proceso, ¿ok? Y luego O damos sea, clic donde... ¿Sí? normal sería la plantilla que usted está señalando ahorita, ¿no? Pero si Claro, no si tiene la aparece, versión 2016 de Visio, si tiene una inferior, no sé cuáles les pueda salir, pero la que les ya, o sea que recomiende... no hay problema si se coge otro No modelo. hay problema. Lo que varía solo son los colores y nada más colores de las flechas. Luego dan clic en crear. Y como ven, básicamente les crea una previsualización, o para que usted entienda. Básicamente es como le da un tour, ¿no? ¿Qué debe hacer en cada paso? ¿A qué hace referencia al fondo? Que tenemos aquí un fondo verde. Entonces esto lo tenemos aquí. O sea, es como que él te está explicando con un diagrama de proceso básico cómo se constituye, ¿no? Pero como nosotros lo vamos a hacer desde cero, vamos a abrir otra hoja. ¿Ok? Vamos a abrir otra hoja. ¿Cómo abrimos otra hoja? En la parte inferior derecha tenemos el más. Así como creamos las nuevas hojas para crear los casos de uso en la fase de análisis. Abrimos otra hoja. ¿Sí ven? Una hoja con el color del fondo que usted haya seleccionado, ¿no? Entonces, a esta página 2 que estoy aquí voy a cambiarle de nombre. ¿Ya? ¿Cómo se cambia de nombre? Se le da clic derecho. Cambiar nombre. Ingeniero, no vi la parte en la que cambió la nueva hoja. ¿Cómo lo hizo? Ah, ya, por defecto les va a aparecer el inicio como que un ejemplo base, ¿no? Pueden dejarlo ahí. Yo lo que hago es crear otra hoja, una hoja en blanco. Solo le doy clic donde está el más, ¿sí se dan cuenta? Profe, pero entonces sí se puede trabajar encima de esa plantilla. Sí, sí puede borrar todo, nomás que, como digo, para que no se confundan los demás. Entonces yo acostumbro de que igual interpreten lo que él está diciendo. No es nada, es como que una plantilla de prueba base, ¿no? Pueden utilizar esta Pero cuando ya ingeniero, sepan para qué sirve cada una, ahí la editan. Ah, ya, ok. pero tiene que ser con los significados de cada imagen, ¿cierto? Claro, claro. Ah, ya. Sí, es como que ya él te da una explicación básica, si te das cuenta. Esto es para iniciar, esto es para Sí. datos, esto es para eso, o sea, solo para eso. ¿Ya? Ya, ok. Damos clic donde dice más. ¿Ok? Más. Les va a aparecer así una página con un número. ¿Ok? En blanco. Si se dan cuenta. Voy a dar clic derecho a esa página que les haya creado en blanco. Damos clic derecho en la página y le damos cambiar nombre. Les va a salir para editar. Si se dan cuenta, salió para editar. Ahora le vamos a poner proceso 1, el básico que estamos hablando, el más común que todos conocen, corte de pelo. Quiero diagramar, mediante un diagrama de procesos de la etapa de diseño, cómo sería el proceso a nivel de flujo. Solo de proceso. ¿Ok? Ahora, siempre para iniciar un diagrama de procesos se debe comenzar con el símbolo de inicio o finalización, que lo tenemos aquí, y es el mismo lo que especifica aquí. Inicio indica el inicio o terminación del flujo, o sea, lo tenemos exactamente igual. Selecciono y lo pongo aquí. ¿Ok? Lo pongo ahí. ¿Ya? Por lo general solo se le pone la palabra inicio. Quiere decir inicio del proceso. ¿Ok? Solo se le pone la palabra inicio.
¿Están hasta allí? Luego, lo que vamos a hacer es seleccionar o especificar cuáles van a ser los primeros procesos. ¿El primer proceso cuál es? Para el corte de pelo, que hace un peluquero a un usuario. Lo que debo hacer es seleccionar proceso, este de aquí, y lo pongo aquí. Ok, lo pongo aquí. ¿Cómo se llama eso que le pone al usuario para que no le caiga el cabello que le corta o los residuos? La bata, ¿no? Una bata, ok. Creo que sí, si no me equivoco. Ok, vamos a poner el primer proceso, ¿cuál es? Doy doble clic y voy a poner colocar el protector. Vamos a poner como protector, ¿no? Protector de cabello. ¿Ya? Un protector para que no le caiga el cabello, ¿ya? Colocar protector de cabello. Capa se llama. O capa. Entre paréntesis vamos a poner capa, para que esté más explícito. Colocar protector de cabello, capa. ¿Ok? ¿Listo? Ahora yo tengo que especificar que luego que se inicie este proceso, luego que inicie el caso, ¿cuál va a ser el primer proceso? ¿Ok? Para eso, si se dan cuenta que hay unas como flechitas. ¿Sí se dan cuenta aquí? Y a lo que yo pongo el cursor encima, si se dan cuenta, automáticamente entiende que luego tiene que conectarse con ese proceso. Si se dan cuenta, repito nuevamente. Para yo conectar y decir que luego que inicie va a ser este primer proceso en el corte de cabello, selecciono, inicio. Solo pongo el cursor aquí. Si se dan cuenta que hay unas marcas de agua de flechitas, derecha, arriba, derecha, abajo. Solo me pongo la de abajo y automáticamente me relaciona con el proceso de abajo. ¿Sí quedó claro? Sí, ingeniero. Listo. ¿Cuál es el segundo proceso que hace el peluquero luego de colocar la capa? Ya, pues, Procede a peinarte. Peina, ¿no? Preguntarle qué corte de cabello quiere. Le Pero pone eso agüita y ya. está dentro, pero eso hace el Pregunté qué corte peluquero de antes de cabello. ponerte pero creo que eso hace el peluquero antes de ponerte la bata. Decirte cómo te vas a Claro, cortar. pues. Yo ya estoy dentro cuando te va a puesta la cortar. bata, ahí comienza a peinarte un Claro, rato. o sea, yo ya estoy dentro del proceso cuando él ya Ah. sabe qué va a hacer. No, Entonces solo pero va a primero, cortar. yo he visto cuando Ya, Ah. hagamos como que primero el peluquero ya le preguntó y ya No, sabe qué hay que Sí, hacer. sí. Entonces primero coloca bata y ahora sí lo peina. El peluquero Exacto. le echa agua para que... Por eso pedí agua y se peina. Puede ser, ¿no? Sí Un tendría verbo, si le un echa verbo agua, para echar. ¿Cómo cuando sería? está lavando daña la pintura, sí es máquina. amigable. Un verbo que englobe echar, para no poner Rociarle echar, agua. Rociar. 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 Agua en el cabello al cliente. ¿Ok? Ya sé que primero le pone la capa, luego lo rocea agua en el cabello del cliente. Lo mismo, selecciono el proceso, se me despliegan las flechitas para donde yo quiero enlazar y solo pongo el de abajo y listo. Ya está. ¿Listo? Luego, ¿qué hace? Procede a cortar el cabello. Vamos directamente En la porque forma estoy en que le viejo. pidió. Cortar el cabello. Siempre, al ser procesos, va con un verbo. Colocar, rociar, cortar. ¿Ya? Porque son procesos, una acción. Siempre va con un verbo. Lo mismo, enlazo de aquí para acá, ¿no? Si se dan cuenta. Luego que corta el cabello, ¿qué le hace después? Ya, pues ahí le limpia. Lo peina de nuevo, pues, Lo para la peina. manera que él quiere. Peinar el cabello. No le pasa la navaja, ¿no? Bueno, Exacto, pero es que ya está dentro del navaja. proceso de cortar, pues, porque la navaja también corta. No, pero los filos que le hacen. Ah, sí, pero igual, corta igualmente, los filitos lo corta. Ah, Le no, corta pero lo- le da un molde al Ya, cabello. englobemos esa partecita que está dentro de todo el proceso de corte, ¿ya? Peinar el cabello. ¿Listo? Eso después de cortar, lo peina.
O sea, sin aumentar de que si el hombre quiere que le hagan las cejas o barba, eso ya no. Nos centramos en el corte de pelo. Pero el proceso de cejas, barras es otro proceso, porque no es con el pelo, es con la ceja o la barba. Por eso no lo mezclo aquí. Claro, te cobran más por eso. Claro, por eso no lo pongo aquí para las personas que me digan, después me hace la ceja o me hace la barba. No, eso no va dentro del corte de cabello. Ese sería otro proceso. Luego que me peina, ¿qué hace luego el peluquero? Procede a Limpiar, ¿no? limpiar con la brocha el cabello, residuos. Lo comienza Limpiar los residuos Y el limpiar talco. los residuos de cabello. del cabello. Ok, lo mismo. Ponemos aquí. Y saca la bata. Y sacar la bata. Ya, pero antes de sacar la bata, ¿qué pasa? El usuario verifica si está bien Verifica cortado, si el ¿no? corte está Sí, bien. está bien el corte. corte. Claro, entonces eso es una decisión, es una pregunta de un proceso que se genera. ¿Por qué? Con el símbolo rectangular es una decisión. ¿Ya? Con eso se pone una pregunta de un proceso. Y se lo pone con símbolo de pregunta. ¿Cómo sería? ¿El corte está correcto? Correcto o completo le ponemos. Correcto sería, ¿no? No, Sí. correcto. ¿El corte está correcto? Si el corte está correcto, continúa el flujo. ¿Ok? Y si no, Ahí vamos a hacer por si no, ¿ya? Si el corte está correcto, ahora sí, ¿qué hace? Le quita. la bata, Ahora La sí, bata. quitar la bata. La capa le pusimos, la capa. la capa. ¿Ok? Y finalizaría el proceso, ¿no? Porque cobrar no es dentro del proceso de cortar, porque es una acción del corte. Si ya cobrar es algo ya del vuelto y todo eso, ya es otro proceso. Ya no cobro. se le hace con la flecha, ingeniero, ¿no? Claro. Se le Sí, pone, sí se se le le- selecciona y se lo marca. Quitar la capa. Y al final finalizarías. O sea, en el caso que se cumpla, o sea, todo está correcto. Ya vamos en el caso que esté mal. ¿Ya? Pago al peluquero, le pago. Ya, pero estamos centrándonos solo en el proceso de cortar. Todavía cobrar ni pagar, no, porque son otros procesos. Cobrar, pagar, son otros procesos. Fin de proceso. Ahora, esto siguiendo un flujo normal, ¿no? ¿Verdad? Vamos a hacer la retroalimentación. En el corte de cabello inicia el proceso. El peluquero, ¿no? Peluquero coloca el protector de cabello, o sea, la capa, rocea el agua en el cabello del cliente, corta el cabello, peina el cabello, limpia los residuos. A ver, esto de limpia los residuos, igualmente, claro, para que él vea cómo le quedó, ¿no? Por eso él pregunta. Si el corte está correcto, continúa, quiere decir, si el corte está correcto, sí, ¿qué hacen? Te quita la capa y ya te levantas para hacer otro proceso que es el de pago, ¿verdad? Pero si el corte no es correcto, ¿a qué proceso creen que debe regresarse a repetir todo? ¿Al 1, al 2, al 3, al 4? Al corte del cabello. Creo que La peinada. sería el corte. ¿A cortar nuevamente Cortar el ¿verdad? cabello. ¿Sí o no? O sea, claro. Claro, tiene que Sí. cortarte lo que Para para que que haga- esté mal. Arreglarle. Claro, te vuelve a cortar. O sea, lo que dices que algo está mal, te tiene que estar en el proceso de corte, ¿no? Entonces, esto lo vamos a poner, porque tengo que conectar acá, ¿ya? Claro. ¿Cómo se conecta el... acá, allá? Déjame poner aquí que se me borró. Vale, yo sé que estaba el banco ahí, carajo. Cabeza de huevo. Ok, en caso que el corte no esté correcto, ¿a dónde debe regresar? Arriba, ¿sí se dan cuenta? Ponemos y listo. Ahora, aquí le ponemos sí, A cortar el cabello, claro. y acá le ponemos doble clic en la flecha, no. ¿Ok? ¿Cómo sería la lectura? Para que ya vayan culminando la idea. Proceso de cortar el cabello del peluquero. Primero, coloca el protector de cabello, la capa. Rocea el agua en el cabello del cliente. Corta el cabello. Peina el cabello. Limpia los residuos. Y se hace la pregunta al peluquero, al cliente, si está bien. Le pregunta, ¿ya está todo bien? Si el cliente le dice sí, el peluquero le procede a quitar la capa y finaliza, porque nos estamos centrando sobre el proceso de cortar cabello. El tema del pago y todo eso, eso no lo hace netamente el peluquero. ¿Quién lo hace? El cliente es el que paga. ¿Sí o no? No lo hace el peluquero. ¿Ya? Pero si la respuesta ante esta condición de este proceso, que si no está correcto,
regresa al proceso número 3, ¿verdad? Nuevamente tendrá que cortar Claro, el el cabello, 3. usar los residuos, o lo que es la patilla, no sé, algo está de más. Y otra vez lo peina para ver que quede bien. Otra vez le quita esos residuos para que no entorpezca el look final y vuelve a preguntarle. Si ahora sí ya le dijo que sí, que está bien, ahora sí le quita la capa y finalizó el proceso de corte, porque ya no corta más. Ya ahí el cliente se para, y comienza a pagar. Ese es otro proceso de cobro, perdón, de pago de corte, ¿no? ¿Alguna duda? Eso Sí, es para el ejemplo, ingeniero. Son para Sí, los ejemplos. que les ponga ejemplos en el aula para que trabajen. Ajá. Sí, eso va a ser la tarea, ya. Ejemplos, les voy a poner de casos similares, ya. A ver, vamos a decir la cantidad. Todavía no sé, la verdad no tengo eso, pero como esto sí es análisis, ojo, esto es un análisis ya de proceso, yo sé que eso toma más tiempo. Obviamente que sí les voy a poner más del domingo, puede ser lunes, puede ser martes, porque yo reconozco que esto tienen que analizar bien, porque es un proceso de la vida real, pensarlo bien, conectar bien. Pero voy a poner procesos que solo necesiten actividades, inicializaciones y condiciones, nada más. ¿Ya? Esto de aquí de los datos externos, todavía no. Ya, en la próxima clase les explico un poquito de los documentos para los que vayan a trabajar con información que necesiten para nivel de software, los que estén haciendo algo de software, a nivel de datos que necesiten datos preliminares para un proceso, a nivel de utilizar base de datos. Pero les voy a poner unos cuantos. No les puedo decir el número porque todavía no he pensado, pero sí van a haber ejercicios de este tipo. Pero voy a ser consciente porque esto es más pesado para mí esto es más pesado que la investigación. ¿Por qué? Porque esto tienen que analizar a nivel de procesos, de un flujo de datos. ¿Ya? Luego de eso, ahora sí, en la próxima clase ya nos centramos en ¿qué? En el diagrama acá está. Estos son más ejemplos. El diagrama de actividad. Aquí es donde les digo, si se dan cuenta, ¿dónde los procesos indico cuál lo hace? ¿Sí se dan cuenta? ¿Cuál es el actor que hace los procesos y cómo se indica? Este lo hace él, luego para hacer este lo hace él, luego para hacer este lo hace él, ahora me toca el cuarto, aquí regreso para acá, ¿sí me entiende? ¿Ya? Eso es la etapa 2, el diagrama de actividad. ¿Ok? ¿Alguna duda? Pueden tomarle una captura a las personas que están, para que lo hagan en el cuaderno, el ejemplo. No hay ningún problema. Ingeniero, hoy día también va a mandar deberes. ¿Cuándo va a subir esta tarea? El tiempo corre desde que yo la suba. ¿Ya? Todavía no les puedo decir, voy a pensarlo porque voy a pensar acorde a la dificultad, ¿ya? Todavía no corre a partir de hoy. Pues la vez pasada sí corrió a partir de ese momento porque yo les expliqué las preguntas y que vayan analizando con tiempo. De ahora no, correrá el tiempo cuando lo cuelgue. Puede ser mañana. Por eso les digo que les voy a dar más el domingo porque es obvio, esto demanda más análisis. ¿Ya? Y obviamente deben establecer bien las relaciones, todo eso, ¿no? Ingeniero, una pregunta. Ajá. ¿La tarea que se va a enviar va a ser así básica o va a tener un poco de complejidad? Ah, no, claro, algo quizás un poquito más complejo, pero van a ser siempre procesos de la vida real. No es algo de un proceso de un O sistema. sea, ejemplo que pase en la vida cotidiana. Ajá, sí, nada más. Ya, Ok. listo, profe. O sea, Sí, no sí, es basado nada en lo que más. nosotros hicimos ni nada de eso, sino basado en lo que ahora Claro, en la vida real. lo que le voy a mandar no tiene nada que ver con el proyecto que están haciendo de análisis. Ya que la próxima ya. semana ya estén más maduros con esto, ahí ya les puedo ya mandar a hacer eso, ¿no? A ver, vamos Ingeniero, a... una pregunta. Los que no tenemos el programa de Visio, tenemos que instalarlo para poder hacer la tarea. Si igual le da error al instalarlo, puede hacer a mano. Lo puede hacer a mano y le toma la foto, pero eso sí, que lo más legible posible, para que usted suba dentro de la tarea, ¿ya? Y lo pone en un documento de Word. Ya, perfecto. Pero que Ok. se entienda bien. A ver, primer periodo.